Hola amigos de MDM, bienvenidos a un episodio más de Grandes Interacciones, con las grandes mentes que están detrás del cambio y la transformación digital y ayudando a las compañías a moverse hacia adelante en todo el reto de la nueva era cognitiva, digital y todo lo que necesita. Nadie mejor que Juan Cortina de Cognitiva que nos está ayudando hoy para compartir su mente. Juan, bienvenido aquí a MDM. Buenos días, tuyo, ¿cómo estás? Encantado de tenerte por aquí. ¿Cómo va todo? ¿En qué anda Juan? Cuéntanos todo. ¿En qué andas tú ahorita? Bueno, yo estoy en Cognitiva, como bien dices. Soy responsable para toda Latinoamérica de la industria de telecomunicaciones, de media, de entertainment. En parte es la razón por la que estoy hoy acá. Y desde Cognitiva, como saben, es una compañía muy centrada en las transformaciones cognitivas de los negocios, que es la siguiente, diría yo, etapa a la transformación digital, ¿no? Es lo que le va a dar sentido a estas transformaciones que están llevando a cabo las compañías. Ah, me encanta. Qué bueno. Oye, empecemos desde el principio. Para ti, ¿qué es un caso exitoso de transformación digital? Un caso exitoso de transformación digital. A ver, la transformación digital, en mi opinión, está muy ligada a los crecimientos exponenciales de los negocios, es Ok. decir, las teorías de los exponential organizations. ¿Qué significa? Es decir, son compañías que son capaces de transformarse de tal manera que superan con creces el nivel competitivo en una industria. Es decir, van a tener unos niveles de crecimiento que se alejan totalmente de la media y que las hacen totalmente rompedoras. Aquí están las compañías conocidas como la de One Billion Club, es decir, son esas compañías que llegan a facturar más de $1 millón, que hace escasamente 10 años eran 2, 3, contadas con los dedos, o sea, se contaban con los dedos de la mano, pero que hoy en día, es decir, son cientos. Claro, si son cientos significa que hay miles o cientos de miles que dejan de existir, ¿no? Pero es el mundo en el que estamos viviendo. Entonces podríamos decir que un caso de éxito de transformación digital es aquellos que logran superar a los demás en la carrera de crecimiento. De alguna manera, sí. Es decir, son esas compañías que logran engancharse o transformarse de tal manera que salen de lo que son los moldes de una industria e incluso llegan a crear nuevos modelos de negocio que los hacen totalmente diferenciales. Me encanta. Empecemos ahora con cuál es tu caso de transformación digital. ¿Cuál caso nos puedes compartir hoy? A ver, yo compartiría mi caso actual, es decir, que es el de Cognitiva. Yo pues, tengo bastantes años asesorando a compañías haciendo transformaciones digitales. Me ha tocado sufrir transformaciones digitales y ese mensaje es importante porque si la transformación digital es, digamos, la cara bonita, pero como digo yo, hay que nadar y guardar la ropa. Es decir, hay que seguir haciendo lo que hace la compañía para poder mantenerse en los mercados. Pero en este momento, en Cognitiva, diría que es mi gran caso de éxito, primero porque nace como una compañía muy centrada en la nueva economía, pero en la que se está aplicando, diría, todos los principios que son necesarios para hacer de una compañía realmente digital o exponencial, como estamos diciendo. Es decir, es una compañía que tiene un propósito que va más allá de lo que es puramente la empresa, es decir, algo que trasciende. Nosotros queremos transformar Latinoamérica, queremos hacer de Latinoamérica un espacio donde la tecnología disruptiva realmente llegue a los hogares y llegue a los órganos de decisión. Y eso es importantísimo. Pero a partir de ahí ya empiezan a intervenir otros factores como son y la capacidad de reinventarse día a día, es decir, la agilidad de ir cambiando las estrategias. Sí, tiene que tener siempre un sustrato tecnológico disruptivo, en nuestro caso es la computación cognitiva, Ok. es decir, nosotros entendemos cómo funciona el diálogo entre una empresa y sus audiencias. ¿Por qué? Porque nos apalancamos en esta computación cognitiva que nos permite llevar a las empresas los rasgos cognitivos, los rasgos de pensamiento de las personas. Y esto hace que, es decir, podamos de alguna manera no ya automatizar, sino humanizar de una forma muy diferente cuál es el funcionamiento de una compañía. Entonces, en ese sentido, yo estoy viendo y estamos aplicando todos esos principios de pensar en grande, actuar en pequeño, Hey. es decir, manejar o permitirnos soñar, pero por otra parte manejar los números, es decir, manejar números es fundamental, y tener sentido de la realidad. Desde el punto de vista de tecnología, tener muy claro, es decir, cuáles son esos clústeres digitales en los que
está trabajando todo el mundo, en la realidad aumentada, los temas cognitivos, la robótica, etcétera, etcétera, pero también con una dosis de pragmatismo y realidad. Hay cosas que están preparadas, pero hay otras que no están preparadas. Entonces uno tiene que saber en qué momento puede ir aplicando estas cosas. Y lo más importante también, y como decía antes, el hecho de manejar todas estas cosas le permite a uno reinventar su propia compañía y evolucionar. Es decir, en los modelos digitales uno tiene que estar preparado para ese cambio, porque los modelos de estrategias a 5 años, etcétera, ya no existen. Pero ya son, Se mueven súper rápido. se mueven las cosas demasiado rápido, ¿no? ¿Cuáles crees que sean los factores claves que tuviste para lograr que Cognitiva de verdad fuera un caso de éxito de transformación digital? Pues un poco lo que estaba comentando ahora, ¿no? Es decir, yo creo que hay una serie de principios escritos o no escritos. Yo siempre suelo hablar mucho de la Singularity University como paradigma donde creo que se está gestando pues, un poco el futuro. Es decir, hay más, digamos, entidades, pero a mí es quizás la que me gusta como referencia. Y hay 6 o 7 cosas que creo que son claves, como decíamos, es decir, tener un sentido de propósito que vaya más allá de lo que es un planteamiento puramente económico, empresarial, es decir, el pensar en grande, actuar en pequeño, el hecho de apalancarse en las tecnologías. Si no lo hemos comentado, pero al final la revolución digital o la transformación digital está en el origen de la introducción de tecnologías disruptivas, es decir, es la cuarta revolución que llamamos. Entonces, del hecho de introducir esto hace que las cosas vayan mucho más rápido, ¿vale? Por el hecho de ir mucho más rápido, significa que vamos a tener que manejar también ecosistemas de conocimiento, porque la compañía no tiene capacidad de seguir el ritmo de los cambios. Entonces, ese es un aspecto importante, es decir, la innovación viene de muchos sitios, no solamente viene de la casa. Es decir, el concepto de openness o de apertura es clave no solamente en digamos, en las diferentes estructuras de la compañía, pero también en el mindset o en la forma de pensar que tiene que tener la compañía, ¿no? Entonces hay otra serie de criterios, pero yo me quedaría fundamentalmente con estos, ¿no? Claro, tiene todo el sentido del mundo. Eso quiere decir que en este proceso de transformar la forma en la que nació Cognitiva y la forma en la que se ha venido moviendo, has tenido que ser un líder, y eso sí te lo tengo que preguntar, es cómo es ser un líder en esta era digital, qué retos, cómo te ha pasado, qué ha pasado Yo con... lo resumiría en 2 cosas. Sí, Es decir, a ver, estudios sobre liderazgo hay muchísimos, pero en esta era digital o de transformación digital, quien quiera liderar un proceso de estos tiene que tener 2 cualidades. Uno, velocidad. Es decir, si no es alguien que realmente coja las cosas al vuelo, va a tener problemas. Y el otro es el manejo de la incertidumbre. Acá no hay, las cosas no son blancas ni negras, todas son grises y en la mayor parte de los casos todas tienen mala cara en un principio. Con lo cual, ser capaz de manejar esa incertidumbre, ver más allá, empujar a los equipos, mantener la ilusión, etcétera, son claves. Podría citar muchas más, pero yo me quedaría con con esas esos 2. dos. ¿Cómo eres tú un líder actualmente en la organización? ¿En qué aspectos te has tocado como levantar las piezas y mantener ese ánimo puesto? ¿Cómo has sido tú un líder para la organización actualmente? A ver, yo soy más líder visionario, Ok, ¿vale? Yo no tengo claro por dónde van los tiros, qué creo que hay que hacer, qué cosas, como decía antes, pues mira, no tengo ni idea si eso va a funcionar o no, pero me suena que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, yo, sí, me calificaría como un líder más visionario, me ¿no? gusta. Y digamos, cuando uno está a nivel no solamente de compañías como Cognitiva, que son profundamente, digamos, tecnológicas en su base y en su ADN, ¿qué tipo de cualidades humanas debería de tener un líder para poder liderar las transformaciones digitales que hoy en día la mayoría de las empresas están sufriendo? A ver, ¿qué cualidades debe tener un líder? En general, yo las resumiría en las que me enseñaron a mí en su momento, en la escuela de negocios, y que creo que siguen siendo válidas, ¿no? Coherencia, constancia y relevancia. Ok. Son las 3 cualidades que al final un líder tiene que predicar con el ejemplo, tiene que aportar algo más allá y luego tiene que tener lo que aporte, es decir, tiene que tener sentido, no más allá de grandes castillos en el aire que luego no haya quien los lleve a cabo, ¿no? Digamos, mezclar la parte de visión
versus la parte de relevancia, coherencia y actuar. ¿Esto los une? Es un reto que, digamos, en tu caso, la parte de ver hacia adelante, la visión, todo el rollo, bajarlo al actuar del día a día. ¿Cómo es esa cualidad que logra pegar esas dos cosas? Bueno, pues esa cualidad, esa coherencia, yo creo que te obliga a tener un buen contacto también con la gente. Es decir, hoy en día el poder liderar equipos de transformación digital, además, si quieren, de estas cualidades que comento, eh, le obliga a uno a tratar con entornos y con gente a la que no está acostumbrado. ¿Vale? Yo suelo decir que el primero que no debería estar en estos temas soy yo, por edad, ¿no? Por las canas. Pero al final hay que conjugar las dos cosas, los que saben, que son la gente joven, etcétera, etcétera, con los que de alguna manera tenemos cierta experiencia y podemos aportar también pues esa dosis de realidad o de pragmatismo, etcétera, etcétera, que hace falta en los negocios, ¿no? Claro. Ahora, cuando uno está enfrentándose a, no sé, clientes de Cognitiva o incluso con la misma Cognitiva o otras empresas, ¿cuáles son los típicos errores que uno se tropieza con? ¿Cuáles son las típicas cosas que uno dice, oh, por Dios, esto me pasa todo el tiempo cada vez que trato de liderar una cosa de estas? Pues fundamentalmente dos temas, y más que el ejemplo cognitiva, pondría ejemplo de compañías reales, no voy a decir que cognitiva no es una compañía real, porque es probablemente la más real de las que hay en estos temas en este momento, pero sí compañías que llevan muchos años en los mercados y que se enfrentan a este reto de adoptar las tecnologías digitales. Yo creo que el principal reto es hacer de esto una agenda tecnológica, Ok, es decir, la gente se pierde y empieza a desnortarse en el sentido de para qué sirve esto, para qué es el mundo digital o qué aporta al mundo digital. Es decir, aporta masificación, aporta la posibilidad de manejar unos volúmenes de información que antes no eran disponibles y que nos va a permitir analizarlos y sacar conocimiento de estos y en última instancia crear o soñar con nuevos modelos de negocio que nos lleven, como decía antes, pues a una posición competitiva muy diferente a la que puedan tener nuestros, vamos a decir, competidores en la industria, ¿no? Entonces, este diría que es uno de los, vamos a decir, de los grandes retos o de los problemas que se suelen encontrar, y el otro es el no ser conscientes de que todo esto modifica o cambia estructuras en la compañía. ok. Tiene estructuras de gestión, el tipo de personal que necesitamos, colaboradores o como queramos llamarlos, y lo comentaba antes, gestionar, por ejemplo, millennials es complicado. Es otro tipo. Pero quienes saben de esto, además, de en muchos casos ser millennials, son perfiles que no existen en la compañía. A nosotros nos pasa y nosotros pues durante tiempo al principio, es decir, hacer coincidir en una compañía lingüistas, psicólogos, matemáticos, es decir, no son perfiles tradicionales en empresas, vamos a decir, tradicionales, ¿no? Entonces, me quedaría con esas dos, ¿no? Es decir, el no tecnificar algo que va mucho más allá simplemente de efectivamente unos clústeres digitales y de informaciones y de temas tecnológicos, y el otro ser consciente del cambio que supone Dentro de la dentro de la organización. organización introducir no ya estos temas, sino estas necesidades, ¿no? A las personas que están iniciando estos liderazgos que tienen que generar de transformarse por dentro, tecnificar y todo el rollo, ¿cuáles serían las tres claves que tú dirías? Vengan, si van a empezar un proceso de estos, tengan en cuenta estas tres cosas para poder liderar el cambio. Buena pregunta. Vamos a ver, una de ellas es el contacto con la tecnología, como decía antes. Si no hay algo realmente disruptivo, poca cosa van a hacer, Okay. ¿vale? Esta sería una de ellas. El tema de los recursos, personalidades, etcétera, es decir, cambia el equipo, ¿vale? Y la tercera, es decir, esa visión que comentaba antes. Entonces, reformulándolas un poco, es decir, una visión, un sponsorship o una voluntad real de cambio, es decir, con no solamente el empuje, pero con los medios económicos que sean necesarios. Fíjense que
Es decir, esta transformación digital o las compañías digitales durante mucho tiempo son compañías que no generan ingreso, de mucho poco lo que sea. Es decir, sí necesitan, es decir, una inversión fuerte en todos los sentidos hasta que llegan a ese punto de equilibrio que comentábamos antes. Entonces, tiene que haber una voluntad real dentro de la compañía, porque si no, esto puede ser como dicen, hay un fósforo que se apaga, ¿no? Y se quema, Y que es se peor quema, tantito. ¿no? Y la última, ya reformulando lo que decía antes, es realmente contar con los medios, no ya económicos, sino con el conocimiento, es decir, esas personas que realmente saben, ¿no? Entonces Me sí, gusta. me quedaría con esas tres. Sí. Me gusta, es una buena forma de empezar eso. Si tuviéramos que patentar la metodología de Juan Cortina, ¿cuál sería? ¿Cómo sería la metodología oficial que tú dirías como, venga, tengan en cuenta estos 5 pasos, hagan este ciclo? ¿Cómo nos explicarías a nosotros, Ujú. los que estamos aquí atrás del escenario aquí en MDM, cuál sería esa metodología, Juan Cortina? Pues esa metodología Juan Cortina está muy pegada, si quieren, a mi background cognitivo. ¿Por qué? ¿Qué problemas están teniendo las agendas digitales? Las agendas digitales, como decía antes, se pueden quedar en agendas muy tecnológicas, Ok, ¿ok? Con grandes presupuestos, grandes proyectos de inversión, etcétera, etcétera, pero al final a la agenda digital le falta un propósito, le falta sentido. ¿Por qué? Porque al final los negocios terminan siendo negocios de personas. ok. ¿Dónde quiero ir a parar? Es decir, donde realmente se va a generar esa información diferencial o esos datos que luego podemos analizar y que podemos extrapolar, etcétera, están en las interacciones que tenemos como empresa con los diferentes stakeholders o grupos de interés. ¿Esto por qué es importante? Porque al final, de alguna manera, hay que conseguir que esa compañía llegue a generar una personalidad de interacción. Entonces, si me preguntas cuál es mi metodología, empieza por ahí. Es decir, cómo realmente empezar a entender dónde y cómo se relaciona una compañía con esos grupos de interés. Llevándolo al ejemplo de usuarios o de clientes, es decir, dónde hablo con ellos, por qué se relacionan conmigo, quién es el que está al frente de esa relación y a quién le interesa que esa relación realmente o que ese intercambio realmente ocurra. Si hacemos ese análisis o ese mapeo, vamos a decir, de todas estas interacciones, relaciones, empezamos a hablar de multicanalidad, empezamos a hablar de pasillos de cliente, empezamos a hablar de muchas cosas que son las que realmente están detrás de los cambios que necesita la compañía. Ahí es donde podemos empezar a identificar tecnologías disruptivas, cambios, agentes clave, etcétera, y eso empieza a configurar de alguna manera una agenda donde se conjugan intereses de compañía, se conjuga tecnología, se conjuga experiencias de cliente, etcétera, etcétera. Eso también le da sentido económico a ese proceso de transformación y también un sentido de realidad, porque como comentaba antes, hay que estar al día de qué es realidad y qué es sueño, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi metodología va por ahí Me y gusta. termina enlazando ya pues, con temas más tradicionales de esa agenda digital, ¿no? Y ahora, Juan, si la gente quiere utilizar esta metodología, Juan Cortina, Sí, ¿cómo empezamos a tener en cuenta las áreas de la compañía? Están acostumbradas a estar partidas en legal, marketing, por dentro. sí. ¿Cuáles áreas deberían ser tomadas en cuenta para la transformación digital de una compañía? Bueno, al final tienen que estar involucradas todas las áreas, pero ¿por dónde empezaría yo? ¿Cuáles creo que son fundamentales para darle tracción y liderar una transformación de estas? A ver, inicialmente por el Consejo de Dirección, de Presidencia, como decíamos antes, es importante que la compañía tenga voluntad de cambio, voluntad de transformación y que haya un sponsorship del más alto nivel. Pero a partir de ahí, ¿quién creo yo que tiene que tomar la batuta o el liderazgo? Pues dos áreas fundamentalmente. Experiencia al cliente, por lo que comentaba antes, cuando me preguntabas por cuál es mi metodología, pues creo que la relación empresa-grupos de interés es clave y en ese sentido pues las áreas usuarias, usuarias-clientes son fundamentales. Entonces ahí es un papel crítico para poder hacer una buena gestión, introducción, etcétera. La otra es el área de innovación,
Innovación, que en realidad es un área no solamente de innovación en procesos, pero también de innovación tecnológica. Como hemos comentado antes, esto de la transformación digital está muy ligado con las tecnologías disruptivas. Entonces, tener un buen scouting o saber exactamente por dónde van los tiros, qué tecnologías están listas, cuáles son los casos que aplican, en qué escenarios, etcétera, etcétera, es fundamental y enlaza con lo que comentaba antes de la experiencia al cliente. Obviamente intervienen también pues, todas estas nuevas áreas de compañía que en muchos casos ni siquiera existen, pero que van a terminar existiendo una vez concluya la agenda digital, ¿no? Los Chief Data Officers, los Information Officers, es decir, quienes manejan esa información, quienes son capaces de integrar todas estas tecnologías, etcétera, etcétera. Y quizás por cerrar, creo que es fundamental el papel de recursos humanos para dinamizar desde un punto de vista de gestión del cambio toda esta agenda digital o esta transformación. El, vamos a decir, el material humano, si me permiten la expresión, es fundamental y si no hay realmente si no existe o si no se moviliza, si no se entiende, de mala manera vamos a conseguir que realmente esto ocurra, ¿no? Ahora, Juan, cuando uno ya empieza a adoptar esta metodología, ya involucró a las áreas y está metido en todo el cuento de arrancar, ¿cuáles son los tres obstáculos típicos que uno se encuentra y cómo debería franquearlos? A ver, pues como comentaba antes, pero reformulándolo si quieres, en sentido negativo, yo creo que el principal es que no haya realmente una voluntad o un sponsorship por parte de la compañía para que esto ocurra. Por otra parte, el no tener claro en qué nos estamos metiendo, es decir, si no tenemos claro para qué es esto, podemos terminar con esa agenda, como decía antes, puramente tecnológica, ¿vale? Y en tercer lugar, el no contar con esas personas y esa estructura, ¿vale? Que realmente es diferente a la que tradicionalmente viene manejando la compañía, ¿no? Yo creo que hablábamos antes de incorporar millennials, pero millennials con voz y voto. Es decir, es gente que realmente opina y tiene el introducir esas estructuras mucho más ágiles que comentábamos antes, que son claves para manejar, y desde el punto de vista de la alta dirección también tienen que tener ese convencimiento y esa valentía para afrontar cosas que en muchos casos no existen. Y eso es algo que se van a encontrar todas las compañías. Van a pedir casos de éxito, referencias, etcétera, pero en muchos casos no las No hay. hay, claro. No las hay. Entonces tienen que tener realmente ese convencimiento y esa visión y ese valor para ser capaces de adentrarse en cosas que pueden salir o pueden no salir. Pero ahí está la gracia de tener esa estructura y tener esos medios para ir cambiando sobre la marcha, ¿no? Me gusta, hay que empezar a meternos con territorios inexplorados. Te hago una pregunta y es, cuando ya estamos en el proceso, ya las diferentes personas están involucradas, empezamos a hacer todo, digamos, el proceso de conseguir los sponsorships, listo, se toma la decisión de que queremos hacerlo. ¿Mm? ¿Cómo involucramos a las personas de la compañía? Hay veces que son 50,000 personas, hay veces que son 5,000, hay veces que son 4, pero al fin y al cabo tenemos que subirlas al bus de la transformación digital. ¿Cómo es la forma correcta de incluirlas? Bueno, me preguntabas antes cuáles son las cualidades de ese líder para movilizar esto. No sé si lo comenté antes, pero quizás una de las más importantes, por ponerle un nombre rimbombante, es la oratoria. Es decir, la comunicación es fundamental. Es decir, es una comunicación continua, es una comunicación donde los mensajes tienen que quedar claros, es una comunicación de nuevos valores, de nuevas metas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo consigues involucrar a la gente o hacer el engagement que dicen los gaming? Es decir, estamos en el mundo digital y esto es un mundo de juegos. Entonces, todo el concepto que hay por detrás tiene que estar muy ligado precisamente a ese reto, es decir, esas pantallas donde uno tiene los indicadores, los puntos, los no sé qué, etcétera. A ver, es si quieren una metáfora, pero hoy en día las cosas van rápido si realmente la gente se involucra y si tenemos capacidad de compararnos con nuestros pares, competidores, etcétera, no solamente fuera de la empresa, sino dentro de ella, ¿no? Es decir, quién es el primero que adopta
los temas que plantea la compañía, quién se acoge a las campañas internas, quién es capaz de generar información, contenidos, etcétera. Todo esto tiene por detrás, efectivamente, un cierto trasfondo de juegos, gaming, etcétera, que es clave para darle velocidad también a los temas y que las cosas ocurran de una forma pues más, perdón, más rápida, ¿no? Claro. Ahora, es una pregunta buenísima para hacerle al líder de cognitiva, pero ¿cómo sabemos que una empresa está lista para iniciar una transformación digital? ¿Cuál es el...? Es decir, una compañía desgraciadamente no está lista para hacer la transformación digital. Una compañía tiene que identificar cuándo tiene que hacer una transformación digital, ¿vale? ¿Cuándo tiene que hacer una transformación digital? Cuando está intermediada. Es decir, en el momento en el que una compañía, pongamos un ejemplo, una compañía que siempre ha funcionado bien, que tiene unos grandes activos, que siempre los ha vendido, etcétera, pero que de alguna manera tenía control sobre esa audiencia, sobre esos clientes, en el momento en el que empieza a percibir que hay mucha gente alrededor que está gestionando sus activos, es decir, en realidad que se está beneficiando de sus activos, lo que está capitalizando en la cadena de valor, lo que es suyo, ese es el momento de alarma. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la cuesta abajo es el único horizonte que tiene una compañía. Entonces volvemos a lo que comentábamos antes. ¿Cómo hago yo para realmente empezar a influir o acceder a esas audiencias? ¿Cómo hablo yo para hablar? ¿Cómo hablo yo para tener mecanismos que me permitan ir capturando qué hacen, qué dicen, qué piensan? Es decir, todos esos que son mis clientes, mis stakeholders, etcétera, sin necesidad de contar con terceros. Porque tradicionalmente teníamos una cadena de valor, ¿okay? Pero ahora esa cadena de valor es al revés, es como una especie de gran Burbuja, bola sí. donde yo estoy en medio, pero aquí todo el mundo participa y yo puedo estar quedándome fuera de juego, ¿no? O sea que respondiendo a tu pregunta, creo que una de las claves es identificar en qué momento una compañía está perdiendo su posición en esa cadena de valor y le toca actuar rápidamente. Intermediación, me encanta esa pista que nos está dando Juan. Pues esto ha sido todo en MDM, grandes interacciones con Juan Cortina, líder de Cognitiva, que nos trajo toda la experiencia para compartirnos todo. Mil y mil gracias de verdad, Juan, por haber estado aquí con nosotros. Muchas Te gracias tuyo por agradecemos invitarme. de verdad por el Ha sido un tiempo, por el placer. espacio. Mil y mil gracias. Les recomiendo que ustedes, por favor, si ven que este video es útil para una persona que está iniciando el proceso o que de verdad necesita guía, por favor compártanlo, cuéntenle de nuestros amigos de Cognitiva, cuéntenle de MDM, suscríbanse, denle like. Si no les gusta este video, díganos abajo qué es lo que no les está gustando y nos vemos, como siempre, todos los martes aquí en MDM. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye.